Estamos en la parada obligatoria del bloque 1.2. En este espacio vamos a analizar un registro importado de la Library of Congress mediante un archivo .mrc. La consigna de la tarea era importar el registro del libro de Dolores Redondo, cuyo título es La cara norte del corazón. Si bien no se dieron más detalles, se dijo cuál era el registro que representaba a ese recurso. Por lo tanto, el análisis debía ser específicamente sobre los datos consignados en él y qué modificaciones haría para incorporarlo a su catálogo. En base a esa tarea y a las respuestas recibidas, haremos algunas aclaraciones y también, ¿por qué no?, algunas reflexiones. Veremos 3 puntos específicos: las formas de importación que nos brinda COA, las adaptaciones del registro al catálogo local y luego, observando ese registro, haremos unas reflexiones finales. La importación de registros con COA se puede realizar de dos formas diferentes: importando un archivo .mrc o mediante el protocolo Z3950. Hay que considerar que para hacerlo con este último, la institución debe tener habilitados los puertos de comunicación necesarios para usar esta herramienta. En la actividad que propusimos se explica paso a paso cómo bajar un registro .mrc, que si bien suele ser un poco más complicado hasta que se adquiere práctica, es lo más efectivo teniendo en cuenta que el método a través de un servidor Z3950 puede no estar disponible. En los videos que se encuentran en el bloque explicamos ambos procedimientos. La elección de usar uno u otro método obviamente dependerá de las posibilidades de la unidad de información. El registro que se obtuvo con la importación está realizado en formato MAR21 y descrito bajo la normativa RDA. La norma de mayor uso en Argentina para la descripción bibliográfica es la angloamericana segunda edición, y la mayor parte de las devoluciones propusieron esa modificación. Así que, para adaptarlo a ellas, hay que tener en cuenta algunos cambios que pueden ser muy sencillos para aquellos que tienen conocimientos de las reglas. Comenzamos por la cabecera. En la posición 18 se cambia el código I por A, indicando que son las reglas angloamericanas las que vamos a utilizar. En el campo 020 de ISBN se traduce al español el tipo de encuadernación. En el 040 se dejan las siglas de todas las instituciones que han intervenido en el registro y se agregan al final el subcampo D con la sigla de la institución que está modificando nuevamente el registro y el subcampo E con la norma usada para realizar esa modificación. En el campo 100 se saca el subcampo E, ya que este no se usa con las Anglo 2 porque indican que el punto de acceso principal debe ser por quien tiene la responsabilidad de la creación del contenido intelectual y o artístico de una obra. Se supone que quien está en cualquiera de los campos 1XX es porque cumple ese rol. En el campo 250, el número de edición en letras se transforma en ordinal y se abrevia la palabra edición. Los datos del campo 264 se pasan al 260, ¡o no! El uso de ese campo está indicado por MARC, no por las reglas. Fue creado para distinguir las funciones de producción, publicación, distribución, fabricación y copyright de un recurso. Por lo tanto, si está en el 264, también está haciendo alusión a las reglas de catalogación, a las Anglo 2. Y se quita la palabra ediciones del editor y el mes octubre en el subcampo de la fecha de publicación. En el campo 300, la palabra páginas se abrevia por P.
Seguimos con las adaptaciones. A la serie, en el campo 490, se le elimina el término colección y se abrevia el término volumen que se encuentra en el subcampo B. El campo 520 de resumen se traduce al idioma de la agencia catalogadora, en este caso el español, y se agrega el subcampo U con la URL del enlace en donde se encuentra en la web. En cuanto a la descripción de contenido, allí también hay que agregar los descriptores en español, extraído de las listas o tesauros usados por la unidad de información, y colocarlos en el campo 6XX que corresponda según el tipo. Finalmente, y para terminar con la descripción, en el campo 830 eliminamos el término colección. Bien, pero aún nos quedan dos pasos a seguir. Primero, borrar los campos 336, 337 y 338, cuyo uso está indicado por las RDA, y segundo y por último, eliminar también los campos que no nos incumben, tales como el 010, 035, 042, 050 y los 9XX, que son campos con datos locales. De esta forma, hemos aplicado la mayoría de los comentarios recibidos en relación a la pregunta que formulamos en la tarea obligatoria de este bloque. Y hemos concluido con el aporte colectivo, con un registro muy completo en Anglo 2. Mirando nuestro registro importado en RDA y luego convertido a Anglo 2, sería muy bueno hacernos algunas preguntas que nos ayuden a tomar decisiones con respecto a estos casos. Como por ejemplo, ¿los campos arreglados y o quitados afectan a la recuperación del recurso? Las abreviaturas que se usan, tales como P, 1ED, ¿hacen que el usuario entienda mejor la descripción del recurso? Los datos consignados en los campos 336, tipo de contenido, 337, tipo de medio, y 338, tipo de soporte, que ayudan al usuario a reconocer mejor el recurso, ¿se encuentran en un registro descripto con Anglo 2? Si agrego algunos datos en el idioma de mi agencia catalogadora, tales como las notas y los descriptores, en vez de borrar los que están en inglés, ¿estoy fuera de la normativa de descripción bibliográfica? También podemos preguntarnos, ¿una biblioteca pública, popular y o escolar necesariamente tiene que hacer un registro de nivel básico cuando tiene la oportunidad de importar registros completos? ¿Es lógico que quitemos información de un registro y que lo mandemos para atrás? Bien, a modo de conclusión, si todas o la mayoría de las preguntas formuladas anteriormente las pudiste responder con un no, entonces lo que se debiera hacer con el registro importado es lo siguiente. Primero, borrar los campos 010, 035, 042, 050 y los 9XX que son de uso local. Segundo, traducir el subcampo Q en el campo 020, el subcampo E en el campo 100 y los campos 3XX. Y tercero y por último, agregar el subcampo D en el 040 y los campos 520 y 6XX en español, sin quitar los campos en otro idioma. De esta forma, estaríamos comenzando a tener en nuestro catálogo lo que internacionalmente se llama registro híbrido, cuya descripción tiene un poquito de las Anglo 2 y otro poquito de las RDA, y que seguramente con el tiempo y la capacitación vamos a ir adoptando totalmente esta nueva normativa para la confección de nuestros registros. Luego de analizar las preguntas y sus posibles respuestas, también los estimulamos a seguir reflexionando.
Si el catálogo de la biblioteca está disponible en la web o se está pensando en ponerlo, los usuarios son personas que están mucho más allá del contexto en donde se encuentra físicamente la biblioteca. Por lo tanto, el idioma y su tipo importan muy poco para aquel que potencialmente puede llegar a ella. El catálogo adquiere la característica de universalidad. Si ponemos lo que corresponde en español, además del idioma en que lo trae el registro que estamos importando, también se cumple con cualquier normativa de descripción bibliográfica, ya sea Anglo 2 o RDA. Estamos dando a los usuarios muchas más formas de identificar un recurso y de esa forma poder obtenerlo. Tenemos que pensar también que podemos aprovechar el trabajo realizado por nuestros colegas y simplemente potenciarlo para brindar un mejor servicio.